Hola, ¿qué tal? Soy Iris García Cuevas, soy escritora originaria de Acapulco Guerrero y me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí y agradezco muchísimo la invitación de la revista de la UNAM. La idea de escribir 36 toneladas nace como un asunto de preguntarme acerca de la identidad más que acerca de la violencia, aunque está catalogada como una revista sobre la violencia. La primera inquietud que tuve para escribirla fue ¿qué pasa con un hombre que un día despierta y no recuerda quién es? ¿Qué pasa cuando no tenemos nuestras memorias? Al final de cuentas lo que nos define, lo que define quiénes somos, es lo que recordamos acerca de nosotros mismos. Es así que nace el protagonista de esta historia, que despierta en un hospital sin recordar su nombre y tiene que recurrir a la gente de su alrededor para volver a crear su identidad, y en ese proceso se va encontrando con que no era la mejor persona posible y tiene la oportunidad, a partir de esta nueva inocencia de no recordar su pasado, de sorprenderse de sus malas acciones y buscar reinventarse. Creo que la violencia, más que ser un tema, es un contexto. Es decir, a partir del 2006 el panorama de Acapulco cambió drásticamente. Antes, para nosotros, la gente del sur, la violencia era algo que ocurría en los estados del norte, algo que no nos tocaba directamente. A partir del 2006, con una balacera por primera vez enfrente a una iglesia, en un centro importante del puerto, nos toca, nos llega de lleno el narcotráfico, y eso cambia la fisonomía de la ciudad. Al año siguiente, las casas que estaban siempre con las puertas abiertas empezaron a estar enrejadas, empezó a haber miedo entre los pobladores, a cambiar la rutina de la gente. En lugar de salir a caminar en la madrugada después de la discoteca, quedarse encerrada en sus casas, esta manera en que la violencia transforma la vida cotidiana de la gente fue lo que me impactó y me hizo cuestionarme acerca de este fenómeno, y sobre todo de cómo nos afecta, y también por qué un ser humano es capaz de recurrir a la violencia, en qué momento decide que vale la pena suprimir la vida de otro ser humano para obtener dinero, poder o cualquiera de las circunstancias, o qué es lo que orilla a otra persona a ser parte de este entramado que forma la violencia. Yo empecé a leer tarde. En realidad en Acapulco había poco acceso a libros. De hecho, las librerías propiamente han sido algo reciente. Recuerdo en la preparatoria llegó a los puestos de revista una colección de autores mexicanos. Leía muchas cosas diversas de todos los géneros, y llegó a mis manos el libro de Rafael Bernal, del complot mongol. Siempre he dicho que eso para mí fue un verdadero parteaguas, de decir, este es el mundo que me interesa retratar, sobre esto quiero hablar, y para mí es uno de los autores que mayor influencia ha tenido, y a partir de eso empecé a buscar a los autores del género. Leí todo Paco Ignacio Taibo, con la serie de las Coraline, El miedo a los animales de Enrique Serna, y fueron libros que me brindaron la posibilidad de encontrar un camino, saber qué era lo que yo quería hacer con la literatura. Para mí la diferencia es el tamaño de la obsesión. Es decir, cuando escribo un cuento son cosas en las que estoy pensando pero se resuelven de manera inmediata. Es decir, no sé, pienso en los cuentos del libro Ojos que no ven, corazón desierto. Son circunstancias muy concretas, y en cambio el tema de la identidad, en el caso de la novela 36 toneladas, fue algo que me mantuvo ocupada más tiempo. Entonces,
no bastan pocas páginas para responderme a mí misma, para compartir mis inquietudes acerca del tema, y creo que es ahí donde la historia define cuál es el género en el que va a estar contada, pero es el mismo proceso, digamos, el trabajo que requiere decir, este cuento está terminado, es así como lo quiero, que un capítulo de la novela, decir, es justamente lo que quería decir, ya no puedo decir más acerca de este punto preciso de la historia. Actualmente estoy escribiendo cuentos, creo que se me da con mayor facilidad este género, quizá por la brevedad y a veces por la falta de tiempo, y estoy no propiamente en un proyecto abordando una temática, pero sí sigue implicado este contexto de violencia, y creo que tiene más que ver justamente con esta afectación a la vida cotidiana de la que hablábamos antes, en cómo no necesariamente por ser parte de un grupo criminal o ser víctima de un crimen, pero sí cómo tu vida cotidiana se ve afectada por lo que está ocurriendo en tu ciudad, en tu contexto, con la gente que te rodea.